La autocita para vacunarse comenzará a funcionar mañana en Castilla y León. Lo hará una semana en la que han llegado 10.000 dosis menos que la anterior. Hemos recibido la cifra más baja desde el 5 de abril. Menos vacunas cuando el gobierno había anunciado una remesa extra de Pfizer. No sabemos si están incluidas en ese envío. Buenas tardes. La autocita para vacunarse comenzará a funcionar mañana en Castilla y León. La Junta lo ha confirmado a primera hora de la tarde, pero de momento no será para inmunizar a los jóvenes que no hayan acudido a su llamamiento. Roberto Núñez, ¿quiénes podrán utilizarla desde este martes? En esta primera fase estará disponible la autocita para los mayores de 40 años que no hayan acudido a los distintos llamamientos masivos en sus grupos de edad. Podrán solicitarla a través de la web del SACIL, luego serán las áreas de salud las que planifiquen los lugares, las fechas y también las convocatorias futuras. Castilla y León recibe 98.600 vacunas esta semana, la cifra más baja desde el 5 de abril. No hay explicaciones sobre este importante descenso a pesar del envío extra de Pfizer que se había anunciado. El gobierno sí que ha informado a Galicia que recibirá menos dosis por haber alcanzado el 70% de población inmunizada. El peor incendio de lo que llevamos de verano en la comunidad ha quemado 900 hectáreas en El Tiemblo, en Ávila, y esta tarde ha dado un nuevo susto a los vecinos de la zona. Un conato que han tenido que controlar medios aéreos. Elena Rodríguez. Sí, controlada la reproducción que se originaba en torno a las 3 de la tarde, muy cerca de donde comenzó el incendio el pasado viernes aquí en el término municipal. 2 personas han muerto en un accidente laboral en Burgos. Han caído de una altura de 10 metros mientras trabajaban en la cubierta de una fábrica. Elena Talavera. Sí, 2 hombres han fallecido de 28 y 41 años mientras realizaban labores de mantenimiento en la cubierta. Al desprenderse parte del tejado, la malla protectora no ha podido soportar el peso y los 2 obreros han caído al vacío. El cambio climático es irreversible y culpa de la acción humana. Demoledor el informe más completo realizado por la ONU hasta la fecha. Los expertos dan la alerta roja. La temperatura subirá casi 3 grados antes de final de siglo y serán más frecuentes todo tipo de fenómenos extremos. Pues precisamente estamos a punto de vivir en nuestro país la primera ola de calor de este verano. Llegará el miércoles y se prolongará al menos hasta el domingo. Día a día los termómetros irán sumando grados, lo empezaremos a notar mañana hasta superar los 35 en casi toda la comunidad a partir del miércoles. Serán días de calor intenso, generalizado y persistente. La autocita para vacunarse comenzará finalmente a funcionar mañana en Castilla y León. Así lo ha confirmado esta tarde la Junta. Eso sí, de momento no servirá para que los jóvenes acudan a recibir la vacuna. Roberto Núñez, ¿quiénes podrán solicitar esa autocita? Pues las convocatorias se organizan igual que los llamamientos masivos para las vacunas por franjas de edad, aunque más amplias. Por lo tanto, en este primer turno, de momento será para los mayores de 40 años que no hayan acudido a las llamadas masivas para recibir estas vacunas. La información de cada convocatoria estará disponible en la página web del SACIL. Ahí también se puede solicitar esta autocita. También se recomienda leer toda la información para cada grupo de edad antes de realizarla. Después serán las propias áreas de salud las que planifiquen los lugares y las fechas, también las franjas horarias que se irán repartiendo en función de la llegada de las solicitudes, y también las áreas de salud serán las que vayan realizando las siguientes convocatorias. Esta semana Castilla y León recibirá menos dosis de vacunas que la semana anterior, algo que podría afectar a esa autocita. En concreto, 10.000 dosis menos, pasa de 108.000 unidades a 98.600. Desde el inicio de la campaña de vacunación, desde el 5 de abril, no se recibían
tan pocas. Lo que no se ha comunicado aún es si en este envío hay dosis de la remesa extra de Pfizer que anunció el Gobierno. Galicia, por ejemplo, ya sabe que no tendrá ninguna de ese paquete extra porque desde el Ministerio de Sanidad les han comunicado oficialmente que por estar por encima del 70% de su población vacunada ya no recibirán esas dosis. Una situación en la que también está Castilla y León. El Partido Popular le pide al Gobierno claridad en sus criterios. Por eso le pedimos al Gobierno que nos explique con qué estándar y sobre todo con qué criterios reparten las vacunas entre los españoles. Nos han hablado de esa España multinivel, ¿no? Claro, no sabíamos que la España multinivel iba a llegar también a las vacunas. Hay un Consejo Interterritorial este miércoles que lleven los criterios de reparto de las vacunas y así todos los españoles nos enteraremos si estamos en igualdad de condiciones o no lo estamos. Mientras, Salamanca ha sido la primera provincia de la comunidad donde ha habido un llamamiento específico para vacunar a mujeres embarazadas. Largas colas para inmunizarse, buena respuesta, no exenta de nervios y de algunas dudas. Nervios inevitables, dudas, incertidumbres, pero también una certeza que ha llevado a las mujeres salmantinas embarazadas a responder de manera masiva a este primer llamamiento específico para gestantes en Castilla y León. Esa certeza es que siempre será mejor exponerse a las posibles molestias de la vacuna a desarrollar un cuadro grave, porque hay que recordar que el embarazo es un factor de riesgo en el COVID-19. Un día de largas colas en el punto de vacunación del multiusos de Salamanca, porque hoy es jornada de repesca generalizada, pero enseguida vemos algo que nos llama la atención: embarazadas. Hoy primer llamamiento a ellas, porque tras las primeras dudas finalmente se recomienda su vacunación masiva. Me han dicho que había que cambiar el protocolo y que me tenía que vacunar sí o sí, así que... Ahora como eso, pues como lo han recomendado, pues yo me vengo a vacunar. No se ha detectado en las vacunas ningún efecto adverso sobre el embarazo, aunque las dudas siempre están ahí. Vienes con miedo, pero sí, no queda otra. Va a ser peor coger el COVID, que le pase algo a mi bebé, que no ponerse la vacuna. En la mayoría ha pesado el convencimiento de que efectos secundarios al margen es mejor vacunarse. Sí, hombre, siempre hay dudas también. Yo que sé, que te dé fiebre, que te haga reacción o alguna cosa, pero bueno, mejor eso que no estar en la UCI si pasa algo, claro. Que es mejor tener, aunque sea una, que ninguna. El embarazo es un factor de riesgo para sufrir un COVID grave y, en cambio, los estudios insisten en que la vacuna es inocua para la gestación. En cuanto a los datos de contagios, continúa el descenso de casos en Castilla y León. Hoy se suman 367, son un 25% menos que hace una semana. Este lunes nos deja además 7 fallecidos en hospitales de la comunidad. Y en Cebico de la Torre, en Palencia, la residencia de mayores decidió prohibir las visitas para aislarse del aumento de contagios en la localidad. Sin embargo, deberá recuperarlas porque la Junta les ha recordado que las visitas no se pueden prohibir si no existe un brote dentro del centro. Además, antes de abrir, están haciendo un cribado entre los trabajadores para tener claro que si vuelve a haber contagios, habrán llegado del exterior. Hay medidas que las autoridades judiciales no nos permiten llevar a la práctica, como es todas las medidas que afectan a derechos fundamentales. No estamos en estado de alarma ni en estado de excepción y tenemos que adaptarnos a la legalidad existente. Francia exige desde hoy el pasaporte COVID para entrar en bares, restaurantes o museos. Quien no lo tenga deberá presentar una PCR, lo que ha provocado colas en las farmacias este lunes. Francia es el último país europeo en sumarse a esa utilización del pasaporte COVID, una medida sobre la que no hay unanimidad. España, por el momento, no se plantea que sea necesario, excepto para la movilidad internacional. En Castilla y León, aquí lo ven, hasta el 31 de julio se habían descargado 660.000 documentos COVID, la gran mayoría certificados de vacunación, 44.000 con los test realizados y 12.000 documentos que indican si se ha pasado la enfermedad. El Gobierno no tiene intención de momento de implantar el certificado COVID para entrar a lugares cerrados, por lo menos hasta que avance más la vacunación. Igualar oportunidades para que todos tengan las mismas capacidades de generar anticuerpos y, por tanto,
poder estar inmunizados frente al virus de la COVID. Las comunidades piden un criterio homogéneo en su utilización, que en principio iba a ser destinado a la movilidad. Ahora algunos territorios quieren ampliar su uso. No me gusta, porque parece que es que tienen que ser policías la gente. Hacerlo obligatorio para ocio, no sé, a lo mejor es pasarse un poquito. Me duele mucho que la gente sea tan inconsciente. Yo lo pediría en todos los sitios. Por una parte está bien, pero por otra parte te restringe tu derecho. La justicia ha tumbado el pasaporte COVID para el ocio nocturno y hostelería en Andalucía, Cantabria y Canarias, mientras que lo ha permitido en Galicia, la única región donde se ha implantado. Pues es lo que tenemos, con 17 sistemas diferentes, pues es lo que hay. Sí, debería haber como una unificación. Yo creo que ese tema debería estar regulado de manera centralizada. This is Spain, que esto va así, que nunca nada tiene mucho sentido. En Europa ya hay 21 países que lo piden para ir al cine, visitar un museo o alojarse en un hotel. A cambio, países como Francia amplían de 48 a 72 horas la validez de una PCR negativa. En verano el mundo rural aumenta de población y hay zonas básicas de salud donde se complica la atención sanitaria. Es el caso de Cantalejo, en Segovia. Denuncian que los turnos y vacaciones suponen que haya 4 médicos para 8.000 tarjetas sanitarias, lo que obliga además a reducir los días de consulta. Los vecinos de Cabezuela, en Segovia, se encuentran hoy lunes con carteles como los que tengo yo a mi espalda anunciando la reducción de la atención en su consultorio, y así también está ocurriendo en el resto de los 30 núcleos de población pertenecientes a la zona básica de salud de Cantalejo. Todos los pueblos de esta zona han emitido un comunicado conjunto al margen de su color político, exigiendo a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia el mantenimiento de lo que consideran el mínimo para la atención sanitaria en esta zona, 11 profesionales médicos. Consecuencia inmediata, tanto en Cabezuela como en el resto de los 30 núcleos de población de esta zona básica de salud, reducción de días y horas de atención. Antonio, que hoy no hay consulta. Que hoy no hay consulta. Sí, porque está cerrado. Y claro, me tenía que tomar la atención hoy. Y la otra vez también vinimos y tampoco se presentó a las 2 de la tarde, y esto no es así. Que a mí que no me quiten de aquí el consultorio, porque si no tengo que ir andando a Cantalejo o donde lo pongan. De 14 médicos se redujo la plantilla a 11 en la actualidad, que esta semana, debido a permisos, vacaciones, bajas laborales y salidas de guardia, se quedan en 4 o 5 para toda la zona. Y para reclamar lo que nos piden los médicos, que son los que realmente saben cuál es la situación real del medio rural. Los médicos de Cantalejo, y nosotros les apoyamos absolutamente, piden que es necesario 14 médicos y 9 enfermeras. Y no vamos a parar hasta conseguirlo. Petición expresa a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia, plasmada en el comunicado conjunto, en el que además se solicita una reunión con la consejera de Sanidad de la Junta. Que si la consejera de Sanidad, que si el gerente de asistencia primaria, que si el director de asistencia primaria no saben gestionar, pues con toda la humildad del mundo, pues que lo dejen. Sospechas veladas de algunos alcaldes y alcaldesas de que esto sea un reflejo de la situación que tendrán cuando se aplique el plan de reorganización sanitaria de la Junta. Es el incendio más grave de lo que llevamos de verano en la comunidad. En El Tiemblo, en Ávila, se han quemado 900 hectáreas. El fuego se mantiene a esta hora en nivel 0, aunque durante la tarde ha habido un susto. El incendio se reactivaba a primera hora de la tarde y los medios aéreos tenían que volver a actuar. Elena Rodríguez. Sí, se trata de un nuevo foco con llama acompañado de una gran columna de humo que ha hecho volver a varios medios aéreos. Concretamente, a lo largo de esta tarde hemos visto actuar de nuevo en esta zona, en el término municipal de El Tiemblo, a 2 helicópteros, 2 cuadrillas helitransportadas, además de la Briz del Puerto del Pico y la Iglesuela y el hidroavión del Gobierno Central. Un conato que llega después de declararse a las 9:30 de esta mañana el nivel 0 en la escala de peligrosidad. Recordamos que este fuego, que se originaba en la tarde del viernes, ya ha calcinado más de 800 hectáreas y que la Junta aún no lo da por extinguido. Han pasado 72 horas desde que comenzó el incendio, pero el miedo sigue en el cuerpo y la palabra que más resuena entre los vecinos es impotencia. Ayudando a entregar víveres, ayudando a cargar camiones que venían a repostar agua,
y me tiré toda la noche hasta la 1 de la tarde del sábado. Y es que las enormes llamas quedaron a escasos 2 kilómetros del casco urbano. Es momento de hacer balance y evaluar los daños, aumentando con ello el sentimiento de desolación. Algunos viticultores han perdido sus viñedos a punto de cosechar. Mucha lástima por todo el trabajo que había hecho aquí en el campo de mucho tiempo, el aire, la noche, y que ya cortaron los helicópteros y todo, y esto fue un poco dejarse quemar. Pero no ha sido el único. Los cazadores de la zona también se han visto afectados tras la estampida de muchas de sus presas. Apenas han encontrado reses muertas, por lo que intentan atraerlos de nuevo con agua y comida. Hay mucho corzo, hay mucha perdiz, nos ha afectado bastante, estamos intentando echar de comer, echar un poquito de agua para que los animales estén un poquito desorientados. Sabemos que cuando se quema un monte, seguramente en 5 años no se puede entrar a cazar. La calma empieza a volver, pero el incendio que les ha mantenido en vilo seguirá siendo el tema de conversación en las plazas de los 2 municipios. 2 trabajadores han muerto en Burgos tras caer de una altura de 10 metros. Trabajaban en la cubierta de una fábrica del polígono industrial de Gamonal. Ha vencido parte de la estructura en la que trabajaban. Elena Talavera, ¿qué dice la investigación de lo ocurrido? Sí, pues por ahora sabemos que estos hombres de 28 y 41 años estaban trabajando en la cubierta de esta fábrica y que estaban subcontratados por una empresa burgalesa, Grijalbo, que es especialista en arreglos de cubiertas. Alrededor de las 9:30 de la mañana el tejado ha vencido y los obreros se han precipitado al vacío y han fallecido a causa de los traumatismos que les ha causado esta caída. También sabemos que existía una malla protectora debajo y que no ha soportado el peso y que los obreros no estaban protegidos por una línea de vida. El accidente se producía sobre las 9:30 de la mañana en una de las naves de la empresa Gombarri. 2 trabajadores fallecían tras caer desde una altura de 10 metros. Eran trabajadores extranjeros, un rumano y una persona del Magreb, no sabemos si marroquí o argelino. 28 años sí, creo, 42. Y 42 jóvenes. Estaban retirando la uralita del tejado cuando la cubierta ha colapsado y han caído al vacío, dado que no tenían la línea de vida anclada a ninguna estructura. Ha sucedido lo más terrible, ¿no? Y es que ha vencido el tejado, una parte de ellos han caído a la red, pero conjuntamente con el peso del propio cuerpo, de los propios cuerpos, pues también toda la parte del tejado que ha vencido. Eso no lo ha soportado la red y han caído al vacío y han fallecido en la caída. Los fallecidos trabajaban para una subcontrata de la empresa a la que la factoría había encargado las obras. Era una subcontrata de la empresa constructora contratada por la propia Gombarri para los trabajos, una empresa especializada en el trabajo de retirada de uralita y sustitución por ese tipo de paneles. Los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de los trabajadores en el lugar del siniestro. Posteriormente, los bomberos han procedido a asegurar la cubierta de esta empresa que está ubicada en el polígono industrial Gamonal. Con estos 2 fallecidos son 29 los trabajadores que han muerto en accidente laboral en Castilla y León este año en los sectores agrícola, industrial, construcción y servicios. Además, según los últimos datos oficiales, 11.400 personas han resultado heridas durante su horario de trabajo. Herido grave y en la UCI, así se encuentra un joven de 25 años tras una pelea en una zona de copas de Palencia. Se investiga si la gravedad de su estado se debe únicamente a la pelea o a que se golpeara fuertemente al caer al suelo. El agresor es un hombre de 30 años que ya ha sido detenido. Otra pelea en Valladolid, en el barrio de Las Delicias de la capital, terminó con un hombre de 39 años en el hospital, donde tuvo que recibir varios puntos. También se ha detenido al agresor, un hombre con innumerables antecedentes. Los hechos se produjeron en plena calle tras iniciarse una pelea en un bar de este barrio de Las Delicias de la capital vallisoletana. La víctima, de 39 años, tuvo que ser atendida aquí en el lugar de la agresión, ya que presentaba múltiples heridas en la cara y en la cabeza. Fue atendido por el 112, este varón de 39 años, y finalmente fue trasladado al Hospital Río Ortega de la capital. El detenido por agentes de la Comisaría Provincial de Valladolid pasó a disposición judicial, aunque ha quedado en libertad con cargos.
Se busca al conductor de este vehículo accidentado en la carretera de El Monte Viejo, en Palencia. En su interior, la policía local ha encontrado restos de sangre. Vecinos de la zona alertaron del coche volcado. Se investiga lo sucedido y se barajan varias hipótesis, como que se trate de un coche robado o que el conductor presentase una alta tasa de alcoholemia. Quedan pocas semanas para que se inicie la vendimia, aunque todo dependerá del tiempo de este mes de agosto. Ya ha comenzado el embero de la uva y, por el momento, todo apunta a una gran campaña en las denominaciones de origen de la comunidad. Aquí ya empieza a emberar. Hoy por hoy todo viene perfecto, viene genial, pero no oculto ese nerviosismo que tenemos todos mirando cada día a la mañana al cielo, esperando que las tormentas no nos jueguen una mala pasada. En primavera el granizo echó a perder el 10% de la producción, pero las uvas que quedan han elevado su calidad. Se puede apreciar, está muy rica, está muy bien, los racimos vienen muy ralos, no vienen muy compactos. Con un año más lluvioso que el anterior y sin temperaturas demasiado altas este verano, el azúcar se metaboliza mejor. La planta está metabolizando, toda esa clorofila se mueve con mucha más facilidad y lo que está haciendo es transformar esos ácidos en azúcares de una manera mejor. Aunque esa falta de calor pronostica una vendimia tardía. Vemos que este año quizás vaya un poquito más lento de lo convencional, no exageradamente, lo que procurará seguramente que el inicio de vendimia en las variedades más tempranas como la Sauvignon y luego sería la Verdejo, pues se vaya a los primeros días de septiembre, es decir que un ciclo de 8, 10, 12 días un poquito más largo de lo convencional, pero nada extraordinario, vaya. Todavía es pronto para hablar de producción. Será la meteorología de este mes la que confirme las previsiones. Un buen año en calidad y cantidad. En Castilla y León la producción apenas se reducirá un 1,6% frente a una caída del 15% a nivel nacional. No habrá ayudas del Gobierno y eso preocupa al sindicato Asaja. Cree que algunas bodegas donde no se ha dado salida al excedente de vino podrían comprar la uva a los viticultores por debajo de coste. Las bodegas han estado a las maduras, pues ahora hay que estar entre todos a las duras. Tenemos que recoger toda la uva, no se puede tirar. Tenemos que pagar siempre bajo contrato las bodegas a los viticultores por encima de los costes de producción. Es una ley, una obligación de la ley de la cadena alimentaria. Y tenemos que intentar aprovechar la exportación. La exportación precisamente es fundamental para algunas denominaciones de origen como la Ribera del Duero. México supone el 10% de su comercio exterior y todo comenzó décadas atrás, cuando una familia de asturianos que emigraron al país azteca decidieron apostar por la Ribera. Cuando su padre emigró a México solo tenía una cosa en la cabeza. Es regresar a los orígenes. Por eso en los años 50 adquirió una tienda en el centro de la ciudad. Desde allí fue pionero en promocionar el vino español en el país azteca. Pues inició con una sola sucursal, yo inicié con él el año 73, todavía estaba estudiando, hoy tenemos 176 puntos de venta. Hasta convertirse en la empresa líder en importación y distribución de vinos de calidad en México. 3.500 vinos de todas partes del mundo, de todas las regiones, de todas las uvas. Tenemos 5.000 alimentos gourmet. Tenemos 2.500 tequilas, licores y demás, alguna referencia a casi 10.000 productos. Pero la Ribera siempre ha sido especial, llevan 3 décadas siendo sus embajadores. Es un amor mutuo entre los mexicanos y la Ribera del Duero. Ha sido espectacular la trayectoria que existe ahí. Por eso hace 8 años decidió apostar por ella con esta bodega. 12 socios que somos mexicanos, estamos más que encantados y promovemos la Ribera impresionante. México es uno de los principales mercados de esta denominación de origen. Es el destino final del 10% de sus caldos. Va a llegar un momento que o pagas la luz o comes. Una verdadera vergüenza. No hay derecho, ¿eh? Encima, como te pueden denunciar si pones la lavadora o lavavajillas de noche y molesta a alguien, o sea que horroroso. 15 euros a mayores al mes. Es muy poco gasto, ¿eh? Es muy poco gasto. Cuesta mucho. Tenemos que alimentar a mucho ladrón. Pues es que es una pasada. Este gobierno se está pasando con todos.
El precio de la luz sigue batiendo precios máximos y sumando récords. Este lunes se registra un precio máximo de 106,74 euros. Es el triple de lo que alcanzó el segundo lunes de agosto de 2020 y supera el anterior récord del pasado 21 de julio. La franja más cara comenzará en poco más de una hora, entre las 10 y las 11 de la noche. Esta escalada interminable se nota en las facturas de los hogares y también en los negocios, donde es inevitable tirar de aire acondicionado estos días, más aún con la anunciada subida de las temperaturas. Cuando la temperatura es suave y todavía no se ha acumulado el calor en el local, aún se pueden arañar unos minutos al aire acondicionado. Es una pequeña forma de intentar ahorrar, pero en breve no quedará más remedio que encenderlo. Y peor será según avance la semana y se acerque la anunciada ola de calor. Es un gasto ineludible. Tenemos que poner el aire, la puerta abierta para ventilar, o sea, se nos escapa ese fresquito que hay en la tienda, porque con el tema del COVID pues hay que recircular y ventilar los locales y las tiendas. Entonces pues el gasto se incrementará más. Podrían intentar usarlo menos, pero enseguida se nota el calor, incluso condensación. Con mascarillas los clientes se agobian y no entran. Es fundamental este gasto, como otros en los que también repercute la luz, sobre todo la cámara de ozono y la plancha de vapor vertical para desinfectar prendas y espacios. Ya hemos tenido un incremento de alrededor un 30% en cuanto a la factura de la luz de gasto. Y ahora pues se notará mucho más. Asumen que la factura habrá vuelto a incrementarse a final de este mes y cuando acabe el calor y refresque será el aire caliente. Gastos que suben pero que no pueden esquivar. El informe más amplio realizado hasta ahora por expertos de la ONU confirma todos los temores sobre el cambio climático. Es irreversible y está causado por el hombre. Prevé que la temperatura media suba casi 3 grados de aquí a finales de este siglo. El informe sobre el cambio climático de la ONU revela que el calor extremo se ha vuelto más frecuente e intenso en la mayoría de las regiones de la Tierra desde la década de 1950. Human activities are causing climate change and making extreme weather events more frequent and severe. Los fenómenos extremos, como las históricas nevadas que nos dejó Filomena, las inundaciones en Bélgica y Alemania o los 50 grados que llegaron a alcanzar en Canadá. Climate change is a problem that is here now. Nobody is safe and it's getting worse faster. Los científicos alertan que si no reducimos las emisiones de CO2, la temperatura media subirá casi 3 grados a finales de siglo. And lastly, it explains that strong, rapid, sustained reductions in carbon dioxide and other greenhouse gas emissions would be required to limit global warming. Por cada grado de calentamiento global aumentará la intensidad y la frecuencia de los fenómenos extremos y las fuertes precipitaciones. Otra de las consecuencias de ese cambio climático son incendios como los que sigue sufriendo Grecia desde hace una semana. Los bomberos continúan luchando contra el fuego en la isla de Eubea, donde las llamas han rodeado varios pueblos. Ya se ha evacuado a al menos 2.000 residentes de esa zona. En el resto de frentes del país las cosas mejoran y parecen controlados. Según el Observatorio Nacional de Atenas, ya se han calcinado 65.000 hectáreas y han fallecido 2 personas. Se ha interceptado una carta con 3 balas dirigidas al Papa Francisco. La misiva, enviada desde Francia, ha sido descubierta en una oficina postal de Milán. La policía italiana ha informado que también contenía un mensaje relacionado con los recientes escándalos financieros del Vaticano. Por el momento, la unidad encargada de investigar este suceso no descarta ninguna de las hipótesis. La lista roja de Hispania Nostra sigue sumando patrimonio en riesgo de desaparición. Uno de los últimos en incorporarse ha sido la ermita de Domo David, en Rebordillo de la Orden, en Burgos, un templo románico del siglo XII que se encuentra en ruinas, víctima del expolio y la falta de mantenimiento. En el año 2008 se consiguió una subvención para rehabilitarlo y reponer la cubierta, pero con la llegada de la crisis las obras nunca llegaron a ejecutarse. Si los organismos oficiales nos ayudan un poquito y tal, y nosotros pues intentar poner el tejado, porque si empezamos a dejar edificios que se vayan cayendo la ermita, se va cayendo la iglesia, los pueblos, y la verdad que los pueblos tienen pocos votos y no importan demasiado, ¿sabes? Ese es el problema.
Estos días el centro de Valladolid puede toparse uno con coreografías de los éxitos de Hombres G. La ciudad acoge el rodaje de la próxima producción musical española. Se titula Voy a pasármelo bien y recreará el ambiente de los años 80 de esta legendaria banda. El centro de Valladolid vibra esta semana a ritmo de rock. En las calles de la capital ha comenzado el rodaje de Voy a pasármelo bien, una película musical ambientada en las canciones de los Hombres G. Las coreografías que han comenzado en la calle Platerías han atraído a más de una mirada. Es lo que tienen que hacer, promocionar la ciudad para que se mueva el ambiente. Pues me parece fenomenal, todo lo que sea para mejorar Valladolid me parece estupendo. Alguno muy ilusionado por ver el resultado final. Claro, luego iremos a verla al cine y a reconocer, mira esto otro, da. También se ha acercado algún turista extraviado que no tenía muy claro qué estaba pasando. Pues no sé, nos pilla un poco de sorpresa. El rodaje provocará cortes en diferentes calles céntricas de la ciudad en torno a Macías Picabea, Conde Ansúrez, Poniente o Duque de la Victoria. Una situación que no ha sido bien recibida por algunos comerciantes. Es un poco así, porque claro, no vamos a vender nada, ¿no? Nos hemos encontrado la calle tomada sin ningún aviso de nada. Todo el día cerrando el tráfico porque hay que descontaminar el centro y tenemos esto aquí que no puedo estar en la tienda porque no puedo respirar. Otra vez más salimos perdiendo los pequeños comercios, como en toda la pandemia. Sin embargo, hay a quien le ha venido bien. Nos han pedido si podíamos cederle el local para el tema de los bailarines, para cambiarse, para maquillarse y todo esto. Han ofrecido una compensación económica. Una producción española dirigida por David Serrano que verá la luz en la gran pantalla según lo previsto en junio de 2022. Y la huella de una de las películas más famosas de la historia del cine, Doctor Zivago, sigue muy presente en las localidades sorianas donde se grabaron algunas de las escenas. Hace 56 años ya, pero los vecinos recuerdan perfectamente lo que supusieron esos 2 años conviviendo con un rodaje de Hollywood. Ahora una exposición reúne los recuerdos de aquel rodaje. Es nuestra última imagen. Enseguida los deportes. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web ciltv.es. Hasta mañana. Esta macroproducción hollywoodiense tuvo como escenario del rodaje algunas zonas de Carazuelo. Fulgencio todavía se acuerda de cuando se apuntó a la lista de trabajadores para la película. En su caso fue de jardinero. Poner narcisos, para allí unas huertas, plantar árboles y cosas de esas. Y lo de un obrero, para allí cualquiera. Yo bastantes jornales para allá los obreros, que fuimos al trabajo, bastante bien, ¿eh? Fue todo un impulso económico para el pueblo. Los vecinos de esta localidad todavía recuerdan, aunque fueran niños, algunas anécdotas de la producción. He visto grabar escenas que después al verlas en el cine pues me han emocionado. Me acuerdo que nos trataban muy bien a los niños, nos metíamos por todos los sitios, nos daban golosinas. Desde la asociación La Sierrecita han expuesto algunas instantáneas de la película para reivindicar el papel que tuvo la localidad. Por eso también se plantean dejar algún cartel que ilustre de forma permanente a los turistas que allí se rodó parte de Doctor Zivago. Que a lo mejor cuando pase algún cicloturista y vea ahí un cartel de estos, pues vea que ahí se rodó la película de Doctor Zivago. Entonces... Y aunque confiesan que no vieron mucho a los actores, todavía conservan algunos recuerdos, como que cada primavera siguen floreciendo aquellos narcisos holandeses que plantaron hace más de 50 años.